y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Éxodo 25:8. Recuerdo cuando era una niña que a mi madre le encantaba hablar el tema de el santuario, Daniel, Apocalipsis. Mis hermanos y yo nos sentábamos a escucharla, hacíamos que la escuchábamos, pero no entendíamos absolutamente nada. ¿Te sucede lo mismo? A veces quieres estudiar un tema de la Biblia para poderlo aprender y luego compartirlo con otros y no entiendes absolutamente nada. Pues el día de hoy te voy a hablar acerca de uno de los temas más fascinantes de la palabra de Dios. Sean todos bienvenidos a la Escuela de Discipulado de la Unión Venezolana Occidental. Estamos estudiando a la luz de la Biblia temas que son necesarios para nuestro crecimiento espiritual, pero no solo eso, también para aprender a ser discípulos de Jesús y explicarle, enseñarle a otros acerca de la palabra de Dios. Pedimos dirección al Espíritu Santo para que nos dé a cada uno al momento de abrir la palabra de Dios entendimiento, sabiduría y que temas que aparentemente pueden ser difíciles de asimilar, lo podamos aprender en el nombre de Dios. Estamos estudiando el libro El Plan de Dios, su mayor regalo, que no es más que una guía donde vas a estudiar paso a paso textos bíblicos sobre un tema específico. El día de hoy vamos a hacer un breve repaso de lo que vas a encontrar en el Plan de Dios, su mayor regalo. Lección número 23, el Evangelio y el Santuario. En la lección anterior veíamos cómo el Evangelio se aplica a la liberación del pueblo de Israel. Ahora la historia continúa y avanzamos. Encontramos al pueblo de Israel en medio del desierto. Moisés recibe una orden de Dios para que construyese un santuario con ciertas especificaciones y medidas porque Dios quería habitar dentro de su pueblo. Desde Génesis hasta Apocalipsis encontramos que la Biblia está impregnada del tema del santuario. Y es que ¿saben lo que aprendí al estudiar esta lección? Que no podemos entender el Apocalipsis si no entendemos el tema del santuario. Te invito a que me acompañes a hacer un recorrido y te voy a explicar algunos elementos que estaban en el santuario que es importante que podamos entender y comprender para así ver el plan de salvación para la humanidad. Acompáñame. Desde Éxodo 16, todo el libro de Levítico, parte del libro de Números y parte del libro de Deuteronomio, encontramos información sobre el tabernáculo, su construcción y propósito. Encontramos el sistema de sacrificios y la mediación del sumo sacerdote. Dios fue muy explícito en cada detalle del santuario mandado a Moisés, que lo construyera conforme a lo que él le reveló en el monte. Puedes leerlo en Éxodo 25:40. El santuario se componía de un patio abierto. En el centro del patio se encontraba un edificio menor o una tienda. El patio estaba rodeado por una cortina blanca de lino soportada con columnas de bronce, con bases de bronce y capiteles de plata. La tienda, que se encontraba en el centro del patio, se dividía en dos partes. La parte más grande era conocida como el lugar santo y la más pequeña como lugar santísimo. En el patio habían dos muebles, el altar del sacrificio y el lavacro, fuente. El atrio era un rectángulo perfecto compuesto por dos cuadrados. El centro del patio exterior era el altar de los sacrificios. El altar de los sacrificios era el mueble principal del atrio. El centro del patio interior era el centro del lugar santísimo donde se encontraba el arca del pacto. Esta última era el único mueble del lugar santísimo. Los principales roles de Cristo son Cristo, el Cordero inmolado, Cristo, el sumo sacerdote que intercede por nosotros. Las principales acciones de Cristo son el sacrificio o la sustitución y la mediación o intercesión. Los principales procesos de Cristo son la cruz y el juicio.
Las connotaciones del santuario dentro del marco profético son profundas. Solamente en el libro de Apocalipsis encontramos a Jesús caminando entre candelabros de oro. Él es el Cordero inmolado. Juan ve el altar del incienso y cuando se abre la puerta del templo ve el arca del pacto. El estudio del santuario nos va a preparar para entender los tipos y símbolos del marco profético. Como nuestro sumo sacerdote, hoy Cristo intercede ante el Padre como nuestro abogado y mediador. Solamente Él puede llevarlo a cabo porque pagó con su propia sangre, vida, el derecho de redimirnos. La Biblia presenta, sin lugar a dudas, este ministerio mediador de nuestro Señor. Aquí están los textos bíblicos que vas a tomar para leerlos en la palabra de Dios. Allí declaran que al ascender a los cielos, luego de su resurrección, Cristo se sentó a la diestra del Padre. Ante el Padre, nuestro Señor y sumo sacerdote, media o intercede por cada uno de nosotros. Alabamos y glorificamos el nombre de Dios. El sumo sacerdote era un símbolo de Cristo. Hebreos 10 del 19 al 21 nos señala cómo con Cristo hemos entrado en la presencia de Dios por medio de su carne. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Este sumo sacerdote vendrá a buscar a su pueblo por el cual ha intercedido para llevarlo a vivir con Dios para siempre. Alabado sea tu nombre, Cristo Jesús. ¿Cómo estaba vestido el sumo sacerdote? Éxodo 28. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, para honra y hermosura. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Saben, los colores de la vestidura tenían un significado. El blanco representa la justicia de Cristo. Apocalipsis 19, 8 y 14. Y en ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. El color rojo representa la sangre de Cristo derramada en nuestro favor. Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. El color azul representa la obediencia a la ley de Dios. La franja azul en la vestimenta de los hijos de Israel debían recordarles la obediencia a la ley de Dios. Leamos lo que dice en Números 15, del 38 al 40. Habla a los hijos de Israel y dile que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos, y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul, y os servirá de franja, para que cuando los veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlo por obra. Y no miréis en pos de vuestro corazón y vuestros ojos, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos, y seáis santos a vuestro Dios. El color púrpura representa la realeza. Así como el púrpura se obtiene de la mezcla del rojo con el azul, en el plano espiritual, la realeza es el resultado del sacrificio y la obediencia. Juan 19, 2 al 3. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza, y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: Salve Rey de los judíos, y le daban bofetadas. El oro representa la eternidad. Coronas de oro serán dadas a los salvados que aceptaron el Evangelio. La Biblia lo menciona en Salmos 21 del 3 al 4.
porque les ha salido al encuentro con bendiciones de bien. Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Vida te demandó y se la diste, larguras de día eternamente y para siempre. Palabra de Dios. La plata es un símbolo de redención. El pecador era redimible en el santuario en ciclos de plata. Levítico 5:15. Cuando alguna persona cometiere falta y pecare por yerro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a su estimación, en ciclos de plata, de ciclo del santuario, en ofrenda por el pecado. Ahora bien, conocimos entonces que los elementos del sacrificio, la obediencia, la justicia y la realeza se encontraban en los colores de la vestimenta del sumo sacerdote. Si te cuesta entender algunos temas de la Biblia, no luches con eso. Abre tu mente y tu corazón al Espíritu Santo. Ve a tu iglesia, habla con tu pastor, con el anciano y dile que te oriente cómo debes aprender acerca de esos temas que te van a compenetrar con Dios y con el plan de salvación para la humanidad. Gracias a nuestro Padre Celestial, porque aún tenemos la oportunidad de ver este video, de ir a su palabra y de estudiar. Los muebles representaban la obra del sacerdote. Cuando estudiamos el propósito de cada mueble y la operación que se realizaba en el mismo, podemos comprender la estructura integral del plan de salvación. Toma tiempo para estudiar la palabra de Dios y descubrir por ti mismo lo que significaba cada mueble del santuario. El altar de bronce estaba localizado en el centro del patio exterior. Los sacrificios eran ofrecidos sobre ese altar. Fue construido de madera de acacia y recubierto de bronce. Algo que impresiona es la cantidad de sangre que se manejaba en el santuario. Toda la sangre se manejaba en el altar de sacrificios. Solo pecados particulares se introducían en el altar del incienso y el velo. En el libro de los Hebreos, capítulo 9, se subraya que la sangre del Hijo de Dios es la que expía el pecado. La sangre es la que purifica la verdad. Encontramos el tipo y el antitipo. Éxodo 29:18. Y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de olor grato para Jehová. Es ofrenda quemada a Jehová. El antitipo, Efesios 5:2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cristo es la ofrenda de olor grato. Existían varios tipos de ofrendas. Ofrenda por el pecado. Jesús es la ofrenda por nuestros pecados, nuestro Cordero sustituto. Holocausto, ofrenda quemada completamente. Jesús es el holocausto. El fuego continuo, símbolo del fuego eterno, consumía la ofrenda totalmente. Sacrificio continuo mañana y tarde. Esta ofrenda representa nuestra justificación diaria y continua. A diario, mañana y tarde, venimos a la cruz y confesamos nuestros pecados. Ofrenda por el pecado de ignorancia a las cosas santas. Ofrendas cuando se tomaba cosas que pertenecían a Dios, diezmos, ofrendas, primicias, etc. Ofrendas de paz. Esta ofrenda se daba luego del holocausto. Se compartía con el sacerdocio. Recuerda, la paz solo se encuentra en Cristo luego de nuestra justificación. Romanos 5:1. Ve, léelo y subráyalo. Ofrenda vaca alazana roja. Ofrenda por la contaminación de muerto. Y ofrenda limpieza por la lepra.
que era una ofrenda por la enfermedad. La Biblia Cristo cargó nuestras mediante una secuencia de textos bíblicos que podrás encontrar en la guía El plan de Dios, su mayor regalo, como el altar del holocausto, el sacrificio que era llevado hasta ese lugar, representaban el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Antes de que Jesús viniera, el pecador era justificado llevando al altar del holocausto un animal limpio en sacrificio por sus pecados. Todos los altares que encontramos mencionados en el Antiguo Testamento era un símbolo de la cruz de Cristo, donde el Cordero de Dios sería ofrecido en sacrificio por los pecados de toda la humanidad, es decir, por tus pecados y mis pecados. El lavacro con su base fue construido en bronce, tomado de los espejos de las mujeres. Fue ubicado entre el altar de los sacrificios y el primer velo del tabernáculo. La ley de Dios es un espejo donde tú y yo podemos ver nuestras imperfecciones, guiándonos a Jesús para ser lavados, para ser limpiados por Él. Jesús puede darnos la belleza de su carácter santo y justo por medio de la dirección del Espíritu Santo. En el lavacro, fuente, había siempre una mezcla de agua y sangre. Aarón y sus hijos debían lavarse antes de entrar al tabernáculo. De lo contrario, ellos podían morir. De igual forma, el rechazo del bautismo representa el rechazo de la justicia de Cristo. En el bautismo, somos unidos a Cristo en su muerte y resurrección. Rechazar el bautismo implica que aún no hemos muerto a la vieja vida y permanecemos en condenación. La fuente de bronce simboliza entonces el bautismo o el lavamiento de nuestros pecados. La estructura de la tienda era a base de tablas de acacia, recubiertas de oro por dentro y por fuera. Tenía 4 cubiertas: marrón, piel de tejones por fuera; roja, piel de carnero teñida de rojo; blanca, de pelo de cabra; púrpura, de tela de varios colores. Estas cubiertas representan la obra de Cristo, y escucha esto, qué hermoso, representan su humildad, su sacrificio, su sacerdocio y su realeza. El aspecto feo por fuera y oro por dentro representaba a Cristo, quien vendría sin hermosura por fuera, pero en su interior, divino y glorioso. Léete Isaías 53, del 1 al 2. Las entradas tenían un velo, cada una con el velo del atrio suman 3 velos en total. Representan a Cristo, es el camino, es la verdad y es la vida. La tienda tenía 2 habitaciones, el lugar santo y el lugar santísimo. El santo tenía 3 muebles, que eran un candelabro, una mesa de panes y el altar del incienso. El lugar santísimo tenía un solo mueble, el arca del pacto, compuesto por una urna y una tapa llamada propiciatorio. Ahora, ¿qué representaba el candelabro y dónde estaba ubicado? Mientras en el atrio los pecados del penitente son perdonados y limpiados, en el lugar santo se modela el crecimiento cada día de la nueva persona. En el proceso de la santificación, el candelero es un símbolo de la iglesia llena del aceite de Dios, iluminando al mundo con el Evangelio. ¡Qué hermoso! El candelero modela un árbol cuyo tronco central tiene 3 ramas a la derecha y 3 a la izquierda. Así como Cristo es el tronco de la vid y nosotros los pámpanos o ramas conectadas al tronco central. El candelero fue construido en oro puro, labrado a martillo. Se encontraba ubicado en la pared sur del lugar santo. El candelero entonces representa la iglesia y el aceite es el símbolo del Espíritu Santo. Gracias a la presencia del Espíritu Santo, la iglesia testifica o ilumina con la luz del Evangelio. Hablemos del altar del incienso.
Al frente del velo, en la entrada del lugar santísimo, se encontraba el altar del incienso, constituido en acacia y recubierto de oro. Los cuernos en las 4 esquinas del altar representan el poder y la autoridad de nuestro mediador sobre los 4 puntos cardinales. El incienso era especial, se quemaba de mañana y tarde. Ese altar era el lugar de intercesión del sumo sacerdote. El ministerio del sumo sacerdote frente al altar representa la mediación de Cristo en el cielo. El humo del incienso representa las oraciones de los creyentes, es decir, la tuya y la mía. El altar del incienso representaba entonces el lugar de intercesión, donde el humo del incienso representa las oraciones de todos los santos. Ahora bien, ¿qué representa la mesa de los panes y la libación? Al lado norte del lugar santo se encontraba la mesa de los panes. El pan representa a Cristo, su palabra. La mesa tenía además jugo de la vid para la libación, y este representa la sangre de Cristo derramada en nuestro favor. Tanto el pan como el vino nos recuerdan la institución de la Cena del Señor. Cada sábado, las 12 tortas de panes eran reemplazadas por pan fresco. Esto nos debe recordar que cada sábado la palabra de Dios se renueva. Y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa, y la pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera. Sobre la mesa limpia delante de Jehová pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Cada día de sábado lo pondrá de continuo en orden delante de Jehová de los hijos de Israel, por pacto sempiterno. La educación Levítico 24 que nos ayudará a elevar la experiencia humana desde aquí hasta la eternidad. Y qué maravilloso es que al estudiar la palabra de Dios y esta guía de estudio, el plan de Dios, su mayor regalo, podemos aprender lecciones para nuestras vidas. Hay algunas importantes que quedaron grabadas y que llamaron mi atención durante este estudio, y es que, número 1, el santuario está ubicado en medio del pueblo de Israel. Eran 12 tribus y estaban divididas en 4 grupos de 3 cada una. Al abrir sus tiendas, ellos se encontraban con la presencia de Dios presente en todo el campamento. Otra de las lecciones maravillosas es que los panes eran rociados con incienso, lo que significa que Cristo Jesús, el pan de vida, debemos buscar el alimento diariamente, y el incienso representa las oraciones que son elevadas a nuestro Dios. El estudio de la Biblia jamás puede ir separado de la oración. Debes estudiar la Biblia en oración y dirección al Espíritu Santo, y Él te dará la guía para entender, para comprender y para que puedas aplicar lecciones de vida en tu día a día para poder reflejar el amor de Cristo en otras personas. Y la última lección que quedó grabada en mi mente es que el santuario estaba en forma de cruz. Cristo, el sacrificio que vino a hacer por ti y por mí y por toda la humanidad, es el puente que nos conectará con Dios. ¿Te animas a estudiar la palabra de Dios? ¿Te animas a tener conocimiento acerca del plan de Dios, su mayor regalo para ti? El arca del pacto era el único mueble que se encontraba en el lugar santísimo. Este era el lugar más sagrado del santuario. Harán también un arca de madera de acacia, y de allí me declararé ante ti. Lee completo Éxodo 25 del 10 al 22. El arca era una urna que contenía los 10 mandamientos, la vara de Aarón que floreció y una vasija con maná. Estaba cubierto por el propiciatorio, conocido como el asiento de la misericordia. Cubría la urna, indicando que la misericordia de Dios cubre
su justicia, representada por los 10 mandamientos. El sumo sacerdote entonces entraba una vez al año al lugar santísimo el día de la expiación. Este día era un día de juicio, en el cual el santuario era limpiado de los pecados depositados durante todo el año. Desde el atrio, el lugar de la justificación, pasando por el lugar santo, el lugar de la santificación, hasta el lugar santísimo, el lugar de la redención, completamos el sendero hasta el trono de Dios. Pondrás el propiciatorio sobre el arca de testimonio en el lugar santísimo. Éxodo 26:34. Encima del arca del pacto se encontraba la gloria de Dios. El lugar santísimo completa la estructura del Evangelio. Esta habitación es una representación de la etapa de la redención. El arca del pacto representa la mezcla de misericordia y justicia que se combinan en el carácter de Dios. La misericordia cubre la justicia. Es interesante notar que la construcción del lugar santísimo era un cubo perfecto. Y otro lugar de la Biblia que tiene forma de un cubo perfecto es la Nueva Jerusalén. Sí, es un cubo perfecto. La ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Apocalipsis 21:16. En resumen, en el santuario y su servicio encontramos la estructura completa del plan de salvación. Altar de los sacrificios simboliza la cruz, el sacrificio de Cristo. Cristo es el Cordero inmolado. El lavacro, fuente, simboliza el bautismo, nuestra muerte y resurrección. Cristo es el agua. El candelero simboliza la iglesia llena del Espíritu Santo. Esta testifica, da luz e ilumina con la palabra. Cristo es la luz. La mesa de los panes simboliza a Cristo y a su palabra. Cristo es el pan de vida. El altar del incienso simboliza las oraciones de los justos. Cristo es nuestro mediador. El arca del pacto simboliza el carácter de Dios. Cristo es la vida. Ahora, ¿cómo estaban configurados los muebles del santuario? Observen esta maravilla en forma de cruz. Los muebles del santuario estaban configurados en forma de cruz. En la cruz, su cabeza estaba orientada al cielo y sus pies a la tierra. Cristo murió al derramar su sangre por los pies. A los pies del altar se derramaba la sangre de los sacrificios. En la fuente siempre había agua y sangre. Cuando Cristo fue perforado por el guardia en el costado, el texto dice que agua y sangre salieron de su costado. Cristo entonces es el puente que conecta a Dios Santo con el pecador. En el santuario se encuentra también todo el recorrido seguido por Cristo en nuestra salvación, desde su descenso hasta nosotros, hasta su retorno con nosotros. Lo que vas a ver ahora es una representación hermosa del plan de salvación, el camino recorrido por Cristo para salvarnos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad. Y aquí nos detenemos y veamos el camino que Cristo recorre para salvarnos. Así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos y otros que te voy a dejar acá en los enlaces para que puedas tener un conocimiento lleno
de la bendición de Dios a través del estudio de la palabra. Recuerda, si la Biblia lo dice, lo creo. Si no lo dice, entonces hago caso omiso y voy a la Biblia para comprender lo que Dios tiene para mi vida. Nos despedimos, Luis Helen González por acá, la Escuela de Discipulado, para quien soy colaboradora de la Unión Venezolana Occidental, y será hasta una próxima entrega.